Tu amiga y tú son muy cercanas, pero un día desaparece de la nada, y averiguar qué fue lo que pasó te llevará a lo más devastador que pudieras imaginar. What did you do to Megan? Antes de comenzar, les agradezco que estén viendo el video, y también ayudaría mucho que te suscribieras, le dieras me gusta o me siguieras para que no te pierdas ningún video nuevo. Saludos. La película comienza con un mensaje que dice que lo que estamos a punto de ver está basado en hechos reales, que el 14 de enero de 2007, Megan, de 14 años, desapareció, y 3 semanas después, de manera similar, su mejor amiga de 13 años, llamada Amy. A continuación, veremos una recopilación de llamadas, archivos de computadora, videos caseros e informes que han sido revelados. Posteriormente, se nos presentan a nuestras protagonistas, como se mencionó anteriormente, Megan y Amy. Observamos un martes 2 de enero de 2007 a nuestras protagonistas platicando, donde notamos la personalidad de cada una, donde Megan es más liberal por decirlo de una forma y Amy más reservada. 2 días después, la vemos en una videollamada con una chica llamada Angie, a quien le pregunta si tenía algo de, digamos, sustancia blanca. Angie responde que sí, pero que será para ella y su pareja, quien aparece y se presenta como Gideon, notablemente mayor que ella. Él comienza a insinuarle a Megan el qué estaría dispuesta a hacer por conseguirla, invitándola a pasar un buen rato con ellos. En ese momento, llega la madre de Megan, muy enojada, preguntándole por qué no se había grabado su programa. Comienzan a discutir, diciéndose palabras muy hirientes, y la pelea se pasa fuera de la habitación, continuando con las palabras ofensivas, hasta que Megan regresa y se da cuenta de que tenía una videollamada de Amy. La acepta y la vemos preguntándole a Megan cómo estaba, que podían salir un rato si quería. Sin embargo, Megan le responde que no podía, que estaba ocupada, a lo que Amy solo responde que, si necesitaba algo, podía llamarla. Inmediatamente, Megan vuelve a la videollamada con Angie y le dice que irá a su casa en ese mismo momento. Al día siguiente, vemos a Amy tratando de maquillarse cuando llega su padre y le da un abrazo. Esto contrasta con la situación de Megan, quien tiene una relación muy tensa con su madre. El padre de Amy le pregunta si querrá fiesta de cumpleaños, a lo que ella responde que no, que eso es cosa de niños y que estaría mejor si le pudiera regalar una cámara de video. Ese mismo día, observamos a Megan conversando con unas amigas y un chico llamado Ben, quien está organizando una fiesta y desea que Megan y las demás chicas asistan, ya que, por decirle de una forma, sabe cómo pasarla bien. Ella le pregunta si puede llevar a Amy, a lo que él responde que no, porque no sabe cómo divertirse, que incluso vestirse, y que es muy poco atractiva. Pero Megan responde que ella es muy guapa y que si quiere que asista, tendrá que aceptar a Amy en la fiesta. Por lo tanto, Ben no tiene más opción que aceptar, aunque le advierte que le debe una y que ambos saben cómo se lo va a pagar. Al día siguiente en la fiesta, notamos que Amy no se sentía de lo más cómoda en el lugar. Momentos después, vemos a las chicas bebiendo, incluso a Amy, pero llega Ben. Tiene una breve conversación con Megan y se marcha, pero ella lo sigue de inmediato. Amy comenzaba a sentirse mal, pero aparece el cabrón de Gideon intentando incomodarla. Nuestra protagonista se resiste y lo empuja, lo que provoca que Gideon se enoje y agreda a Amy. Ella se aleja y las demás chicas, en lugar de ayudarla, solo se burlan de ella. Nuestra protagonista busca a Megan, abre la puerta y la ve dándole cariño a Ben. Megan se levanta y cierra la puerta, y más tarde vemos a Amy sintiéndose cada vez peor, y cuando las amigas de Megan se estaban divirtiendo, ella vomita debido a lo mal que se sentía, lo que provoca el enojo de las chicas. Después observamos cómo Amy y Megan conversaban a través de una videollamada. Amy decía que se sentía muy avergonzada por lo que había pasado, que ahora sus amigas la iban a odiar, pero Megan la interrumpe y le dice que no debería pensar así, que la culpa era de ella por haberla llevado y que no importaba lo que ocurriera, siempre sería su amiga. Pero en ese momento, su madre llega para regañarla, ya que era muy tarde y debía irse a dormir. Megan expresa que ya no podía soportar la situación y que deseaba irse a cualquier lugar. Amy le responde que siempre podría contar con ella, que podrían irse juntas. A Megan le agrada la idea y dice que ella era su única amiga verdadera, para después despedirse. Días después, vemos el cumpleaños de Amy, donde ella y Megan estrenan su nueva cámara de video. Comienzan a grabarse hablando sobre sí mismas, iniciando con Megan. Al describir su vida, parece estar feliz, pero al mencionar a sus padres, su expresión cambia y comprendemos el trasfondo de su historia. Ella menciona de manera sarcástica que es el orgullo de su madre y que esta es muy cariñosa. También relata que su verdadero padre está en algún lugar, aunque no sabe exactamente dónde, y que su padrastro está en prisión por haberle hecho cosas terribles hace algunos años. Su madre nunca le creyó y la culpaba por lo que le había sucedido a ese tipo. Finalmente, Amy se acerca y le da un abrazo.
Un día antes de su desaparición, observamos a Megan hablando con su amiga Lexi, quien le pregunta si asistirá a la fiesta de esa noche. Megan responde que no está segura, pero cree que no irá. Inmediatamente después, Lexi le cuenta que conoció a un chico llamado George en una página de internet, quien es skater y muy divertido. Megan le pregunta si sabe cómo es, a lo que Lexi responde que solo lo conoce por una foto y se la muestra, ya que le mencionó que su hermano rompió su cámara, que debería charlar con él alguna vez. A continuación, vemos a Amy registrando su día con su cámara, donde se puede ver lo mucho que quiere a Megan, así como la excelente relación que tiene con sus padres, quienes trabajan los dos arduamente para proporcionarle la mejor calidad de vida. Más tarde, Megan se encuentra en una videollamada con George, donde empiezan a hablar y todo parecía fluir bien, intercambiando indirectas. Pero a diferencia de lo que le dijo a Lexi, George le comenta a Megan que su perro mordió la cámara, a lo que ella responde que había escuchado que fue su hermano, y él responde que en realidad fueron ambos. Ya desde aquí el tipo empezaba con contradicciones, pero logra convencerla de asistir a una fiesta que se iba a realizar esa noche, y así pudieran conocerse. Momentos después, vemos a Megan preparándose para salir. Le habla a Amy y le cuenta que va en camino hacia la fiesta, ya que George, el tipo con el que habló, le dijo que iría y esperaba conocerlo, que mañana le contaba cómo le había ido. Así es como llega el 14 de enero y observamos a Amy preguntándole a Megan cómo le había ido. Ella, molesta, responde que el tal George nunca se presentó, que lo buscó durante más de 4 horas y que este nunca apareció. Amy le sugiere que se encuentren más tarde para hacer algo, y ella responde que sí. Más tarde, observamos a nuestra protagonista hablando con George, a quien le reclama por no haber asistido y haberla dejado plantada. Pero el muy cabrón le maneja la carta de que era muy tímido, que al verla rodeada de amigos y luciendo muy guapa, no se atrevió a acercarse, además de que no conocía a muchas personas. También comienza a describir cómo iba vestida para que ella le creyera aún más. Todo esto cumple su objetivo y Megan lo perdona, comentando que le parece lindo conocer a un chico así. George le pregunta qué planes tiene para más tarde y ella responde que no tiene ninguno, excepto ir al cine con su amiga Amy. Él sugiere que podrían verse después y que le gustaría conocer a su amiga. Inmediatamente, nuestra protagonista responde que sí, que la llame más tarde. Megan le cuenta a Amy lo que había pasado, a lo que esta última le cuestiona si realmente era cierto lo que había dicho y si no le parecía extraño que también quisiera conocerla. Ella responde que no y que él solo era tímido, que por eso no se atrevió a acercarse a ella. Tras asistir al cine, vemos nuevamente a Megan conversando con George, quien le presenta a su amiga Amy. Todo parece normal en lo que cabe, hasta que Amy decide dejar a Megan sola. Esta le expresa su felicidad por poder hablar a solas con George, quien le sugiere que se encuentren en 20 minutos detrás de un restaurante. Sin dudarlo, ella acepta y la vemos dirigiéndose hacia el lugar. Al día siguiente, observamos a Amy intentando comunicarse con las amigas de Megan, preguntándole si sabían algo, pero estas la ignoraban y cortaban la videollamada. Por lo tanto, nuestra protagonista opta por llamar a George, quien le responde que no sabe nada de ella, que habían acordado encontrarse, pero ella nunca se presentó. Pasaron varios días y el 17 de enero observamos que se publica oficialmente en las noticias la desaparición de Megan, donde se indica que podría haber escapado, aunque no se tiene certeza. Algunas de sus amigas afirman que no habría podido hacerlo, que se lo habría comentado, y su madre expresa que espera que regrese sana y con quienes la quieren. Además, se menciona que, ante cualquier información sobre su paradero, favor de avisar a las autoridades. El 19 de enero, la policía logró acceder a las grabaciones de un restaurante cercano a la casa de Megan, donde se observa a ella pasando por detrás del lugar. No está claro si estaba huyendo o si era llevada por un tipo, pero que no se percibe ningún acto de violencia. Por lo tanto, continuarán con la investigación, aunque parece indicar que se fue con ese hombre. Amy no creía que Megan se hubiera escapado con nadie. Ella sospechaba que algo le había sucedido, así que al día siguiente le hace una videollamada a George, pero él comienza a decirle que era demasiado atractiva, intentando hacer lo mismo que hacía con Megan. Amy desvía la conversación y le pregunta si él era el del video en el restaurante, a lo que él responde que no, que tal vez Megan se fue con ese tipo antes de que él llegara, pero de inmediato empieza a insultar a Amy, diciéndole que era muy fácil de engañar, ya que no era atractiva, que era fea y gorda, que Megan siempre hablaba mal de ella. Pero nuestra protagonista lo cuestiona, pidiéndole que le dijera qué le había hecho a Megan, y él muy cabrón le responde: Nothing she didn't do with 100 guys before.
En los próximos días, Amy declaró ante la policía que Megan, antes de desaparecer, hablaba por internet con un tipo llamado George, lo que rápidamente se difundió la noticia en todos los programas de televisión. Además, nuestra protagonista intentaba registrar los lugares que visitaba con Megan, pero se topó con sus amigas, quienes la insultaron y la echaron, gritándole que era responsable de todo lo que le había sucedido a Megan. Observamos a nuestra protagonista seguir grabando, ahora bajo un puente, donde comienza a contar lo que ese lugar significaba para ella y Megan, así como las experiencias que habían compartido allí. Luego, saca un oso de peluche que tenía oculto, ya que menciona que era su favorito. A pesar de que estaba roto, le resultaba muy difícil deshacerse de él, y que podía venir a visitarlo cuando quisiera. El 1 de febrero, vemos a nuestra protagonista sentada, cuando de repente recibe una llamada de George, quien la amenaza preguntándole por qué demonios estaba hablando de él con la policía. Ella responde que no afirmó que él la había secuestrado, y que si no lo hizo, no debería preocuparse. Aún más desafiante el tipo, dice que no se preocupa por nada, pero que si continúa hablando de él con la policía, tendrá que visitarla a ella o a su madre, que la está observando en todo momento. Posteriormente, se nos presenta un mensaje que indica que las imágenes que veremos a continuación pertenecen a una chica, donde más tarde se confirmaría que era Megan, y que fueron publicadas en un sitio web de fetiches. Sin embargo, debido a la naturaleza perturbadora de estas imágenes, el propietario del sitio se puso en contacto con el FBI. Y vemos la crudeza de estas, donde no se pueden describir, pero son brutales. Semanas después, vemos a Amy bajo el mismo puente, quien comenta que la policía ya está rindiéndose, al igual que su familia, que igual ella ya debe ir haciéndose a la idea de que Megan se ha ido, pero... Se informa a través de las noticias que la amiga de Megan, Amy, ha desaparecido, que no se tiene conocimiento de su paradero, que podría tratarse de lo mismo que le pasó a Megan, y observamos cómo sus padres declaraban que no les quedaba otra opción que rezar por ella y esperar su regreso sana y salva a casa. Días después, vemos a la policía inspeccionando debajo de un puente, el lugar donde nuestra protagonista desapareció, y en un bote de basura hallan la cámara de video de Amy. Comienzan a revisar el contenido y observan lo que ya habíamos visto anteriormente, un individuo que se coloca detrás de nuestra protagonista sin que ella lo perciba. Después se nos dice que lo que estamos a punto de ver son los últimos minutos de grabación de la cámara de Amy. Observamos a nuestra protagonista pidiendo por ayuda en una especie de cueva, donde estaba encerrada y encadenada a una pared. Le suplicaba a George que por favor la liberara, y luego le pregunta si Megan se encontraba en el lugar. Él le respondió que estaba allí, y gritando, Amy le pedía de favor que la dejara ver. El tipo le contesta que la vería cuando él lo decidiera, y que su nombre no era George. Posteriormente le lanza una cubeta con agua y le dice que si se portaba bien podría verla. Se nos muestra otra escena en la que el cabrón George le lleva comida a Amy, quien no tenía ganas de comer, por lo que va por su peluche y le dice que si lo quería debía comer, pero debía hacerlo sin usar las manos, como un perro. Nuestra protagonista acepta y empieza a comer para después tener el peluche en sus manos, y el tipo cierra la puerta. Una vez más, observamos otra escena en la que George saca a Amy de su encierro y la coloca en la misma mesa donde habíamos visto las imágenes de Megan, comenzando a causarle un daño brutal, y tras unos momentos la vuelve a encerrar. En otra escena se ve a George abriendo la puerta y empieza a quitarle la cadena del cuello, mientras le dice que se irá a casa con sus padres. Ella, sumida en su profundo trauma, muestra una leve sonrisa, pero George le dice que solo tendrá que meterse en el barril, ya que no quiere que conozca la ubicación en la que se encontraba. Amy, en la medida de lo posible, responde que está bien, pero al abrir el barril se encuentra con el cadáver de Megan, en un estado aparente de descomposición. Vemos cómo el tipo logra meterla en el barril junto al cadáver de Megan, y ella seguía suplicando por ayuda y pidiéndole a George que la sacara de ahí. La escena se cambia nuevamente y observamos a George cavando un hoyo en un área boscosa, donde Amy gritaba con todas sus fuerzas para que la sacara. Le expresaba su amor, que podrían escapar juntos, que si él lo deseaba, nunca más contactaría a sus padres, que haría todo lo que él quisiera. Sin embargo, el tipo no pronunciaba ninguna palabra. Tras un tiempo cavando, arroja el barril en el hueco y comienza a cubrirlo con la tierra que había removido. Aún más, escuchamos los gritos de auxilio de nuestra protagonista. Suplicaba a George que por favor no lo hiciera. Con cada pala de tierra que lanzaba, la voz de Amy se iba desvaneciendo, hasta que después de un tiempo, el tipo finaliza y lamentablemente no volvemos a oír la voz de Amy. Toma la cámara y lo vemos alejarse del lugar, y así termina la película. La película es buena, con una historia muy perturbadora y fuerte. Si se hubiera estrenado en estos tiempos, no sé cómo se habría percibido o tomado en cuenta, pero basándonos en que la película es de los años del 2010, creo que sí causó cierto impacto y perturbación en el público que la estaba viendo.
Actualmente, solo está disponible para verla por Estados Unidos en Amazon Prime, pero ya saben, si en verdad quieren verla, cada uno tendrá sus maneras de encontrarla.